Santo. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento. Hay un par de avisos para esta semana. Dios mediante, el día de mañana, la misa será por la tarde, no por la mañana como de costumbre, para quienes tienen la santa costumbre de asistir a la Santa Misa entre semana. Mañana, Dios mediante, a las 7 de la tarde. El resto de la semana será como de costumbre por la mañana. Hasta el día viernes, que es 1 de mes, por tanto el jueves, Dios mediante, también la misa por la mañana. Viernes 1 de mes, Santa Misa 7 de la tarde, la adoración a las 10 hasta el sábado a las 6 de la mañana, como se acostumbra para quienes hagan sus comuniones reparadoras. Viernes 1 de mes. Estamos en el tercer domingo después de Pascua y los textos correspondientes son los siguientes. La epístola se toma de la primera carta de San Pedro y dice: Carísimos, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma, dando buen ejemplo a los gentiles, para que así, como ahora murmuran de vosotros, como de malhechores, considerándoos por vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de su visita. Someteos pues a toda humana criatura con amor a Dios, ya sea el rey como soberano que es, y a los gobernantes como delegados suyos para castigar a los malhechores y para premiar a los buenos. Porque esa es la voluntad de Dios, que portándoos bien tapéis la boca de los que sin saber hablan calumniosamente. Proceded como libres, pero no usando la libertad como un velo para encubrir la malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a vuestros hermanos, temed a Dios, respetad al Rey. Siervos, sed obedientes a los señores con todo respeto, no solo a los buenos y moderados, sino también a los ásperos y descontentadizos, porque esto es lo que agrada a Dios en Jesucristo, Señor nuestro. El Evangelio se toma de San Juan y dice lo siguiente: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Un poco y ya no me veréis, y otro poco y me veréis, porque voy al Padre. Entonces algunos de ellos se dijeron a los otros: ¿Qué es esto que nos dice? Un poco y no me veréis, y otro poco y me veréis, porque voy al Padre. Y decían: ¿Qué es esto que nos dice? Un poco. No sabemos lo que quiere decir. Entendió Jesús que le querían preguntar y les dijo: ¿Disputáis entre vosotros de esto que he dicho? Un poco y no me veréis, y otro poco y me veréis. En verdad os digo que vosotros lloraréis y gemiréis, mas el mundo se gozará y vosotros andaréis tristes. Mas vuestra tristeza se trocará en gozo. La mujer en los dolores de parto está triste porque le llegó su hora, mas cuando ha dado luz a un niño ya no se acuerda de aquel trance, por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Así pues, también ahora vosotros tenéis tristeza, mas otra vez os he de ver, y se gozará vuestro corazón, y ninguno os arrebatará vuestro gozo. Este tercer domingo, queridos fieles, en esta Santa Misa escuchamos un fragmento del Evangelio que se sitúa poco antes de la pasión de nuestro Señor. Y pudiera parecer un poco extraño, un poco contradictorio que ahora, en el marco de la alegría pascual, de la resurrección de nuestro Señor, se nos recuerda ese momento triste para los apóstoles, cuando nuestro Señor anuncia su partida. Pero nuestro Señor sabe perfectamente, en su sabiduría infinita, que han de sufrir los apóstoles, así como Él iba a padecer, así como ellos iban a padecer y sufrir también viéndolo en la cruz, viéndolo humillado, derrotado, azotado, crucificado. Sabiendo nuestro Señor lo que ha de ver en los corazones de estos hombres, quiere adelantar su anuncio del consuelo a los dolores. Quiere adelantarlo antes para que puedan pasar el tiempo de la tribulación, el tiempo de la persecución con alegría y con esperanza. No entendían los apóstoles aún, no habiendo recibido el Espíritu Santo, no teniendo el don de la sabiduría, el don de entendimiento. Aún no sabían lo que quería decir las palabras de nuestro Señor. Lo veían, sí, veían glorioso a Cristo en sus milagros, en su sabiduría, pero no sabían a dónde va, Señor. ¿Y cuál consuelo vamos a recibir si tú te vas? ¿De dónde nos va a venir el consuelo? Si ahora que te tenemos, que te amamos, que te oímos, te sentimos, incluso después de la Pascua, ya no veían a nuestro Señor detrás de los velos de la carne pasible. Le veían glorioso, le veían apareciendo entre ellos, le veían resucitado. Entonces en su mente retumbaba el pensamiento: ¿qué consuelo vamos a tener si tú te vas, Señor? Y estos eran palabras oscuras para ellos. El Evangelio muchas veces usa la palabra modicum,
modicum que lo usa en el sentido de un poco tiempo después. Un poco tiempo, decían los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? ¿A dónde se va? ¿Y por qué se va? ¿Para qué y cuánto tiempo nos va a dejar? Y podía significar muchas cosas. Así ese modicum significó en algún tiempo que nuestro Señor murió, y unas horas pasaron de su muerte a su resurrección, unas horas nada más. Pero también podía referirse al día de la muerte de los apóstoles. Después de la ascensión dejaron de ver a nuestro Señor. Claro que lo tenían sacramentado. Durante todo ese tiempo les enseñó a celebrar los sagrados misterios, a conocer los sacramentos, a conocer la doctrina. No le veían como le veían una vez resucitado. Se había ido nuestro Señor al cielo, se fue y pasó un tiempo, hasta la muerte, décadas tal vez, hasta la muerte de alguno de los apóstoles. De todos ellos fue pasando el tiempo. Y ese modicum para nuestro Señor fue un instante. Aunque para nosotros, humana criatura, pueden parecer décadas, siglos incluso. Dios, que es infinito, en un solo acto está pasando todo lo que vemos desde el inicio de los tiempos hasta ahora en un solo acto. Porque Dios es infinito. Para darnos una idea más o menos de qué pasa. Ustedes han visto algún animal pequeño, un bicho, una hormiga que podemos ver que pasa de inicio a fin un tramo de 2 metros. Y la hormiga se tarda, lleva su paso, lleva su tiempo. Y para nosotros, que somos en tamaño mucho mayor que ella, vemos ese espacio que va recorriendo con dificultad y pasando el tiempo, lo vemos en un solo acto. Todo lo estamos viendo en un solo momento. Para nosotros es una nada, para esa criatura puede parecer horas incluso. Pues esa es una leve comparación de la infinidad de nuestro Señor, que ve todo en un solo acto, todo pasa en el mismo momento para Él, en el cual el ser y la existencia es una sola cosa. Y ahí nos da una idea también de la efemeridad de la vida del cristiano, de la vida del hombre en este mundo, lo corta que es la vida y pasajera comparada con la vida eterna. Por eso vale la pena sufrir. Y ese modicum que dice el Evangelio también puede ser para nosotros, y desde este mismo momento, ¿cuánto tiempo queda para mi muerte? Pueden pasar unas horas, unos días, unos años, solo Dios sabe. ¿Qué estoy esperando entonces para convertirme en nuestro Señor? Sufriendo. Repugna muchísimo a la naturaleza del hombre el sacrificio, el dolor, la privación, la mortificación. Pero precisamente ahí están las principales armas para ganar el mérito sobrenatural. Para hacer en contra de esa naturaleza caída que tiende a todo lo contrario, a lo que tiende el alma. Que el alma tiende a Dios naturalmente. Siente esa inquietud porque no le tiene aquel de donde vino y aquel al cual está destinada. Entonces sentimos esa violencia, pero ahí están esas principales armas. Ahí es justamente donde tenemos que trabajar para alcanzar el cielo. La herencia del cristiano, queridos fieles, en este mundo no es otra cosa que la cruz. No es otra cosa que la cruz. Al ser admitidos una vez como hijos de Dios, tomamos una cruz que no vamos a dejar en ningún momento hasta nuestra muerte, y que puede ser el instrumento de que yo me salve o que yo me condene. Toda nuestra vida vamos a llevar esa cruz que Dios nos ha puesto junto con el nombre de cristiano. Siempre que escuchamos hablar a nuestro Señor sobre la alegría de la bienaventuranza, del reino eterno, nunca omite el medio para llegar, que es la cruz, condición necesaria para llegar a la salvación. Toma tu cruz, nos invita nuestro Señor, y sígueme. No un día, no un mes, no un año, toda tu vida. Toda tu vida. Y bendito sea Dios que es así. ¿Cuántos de nosotros, queridos fieles, no hemos pecado, mortal o venialmente, en nuestra vida? ¿Quién no ha pecado? Y si hemos pecado, si hemos ofendido a nuestro Señor, tenemos que hacer penitencia, largo o corta nuestra vida, tenemos que pasar penas por esos pecados, necesariamente. Y en este mundo, queridos fieles, las penas no son infinitas. Duelen, pesan, sí, pero no son infinitas ni en rigor ni en duración. En algún momento se va a acabar esta vida, en algún momento se va a acabar ese sufrimiento que tengo. Y en mí depende que ese sufrimiento sea un motivo de que yo reniegue contra Dios, le interrogue, le pregunte, le diga, le reclame por qué, Señor, o que ese sea el medio de mi salvación. De mí depende eso. Y por más largas, por más tristes, por más duras que sean las penas en este mundo, tenemos el consuelo tremendo de que pueden ser ofrecidas.
Y no son infinitos en este mundo, que lo podrían ser ciertamente, pero este mundo es finito, así como nosotros. Y este cuerpo también, esta carne pasible es finita, pero no son infinitas ni en rigor ni en duración, porque vienen de Dios, que es Padre. Dios, que es un Padre que ama a sus hijos, y si da castigo y si permite esas penas, siempre es con miras a manifestar su misericordia, porque es un Padre, y un Padre amoroso. Siempre es con miras a hacer brillar esa misericordia de Él en nosotros, pues bendito Dios. Dice San Juan María Vianney, una frase lapidaria, una consideración tremenda para el cristiano. Dice que todos los sufrimientos que podamos tener en esta vida, lo que podamos padecer, por muy duro que parezca, es únicamente fruto del contacto de la yema del dedo de Dios. Es únicamente eso, pero todos los sufrimientos después de la muerte, todos los sufrimientos en el infierno, proceden de todo el furor de nuestro Señor, de toda su potencia, de toda su ira. Por eso vale la pena ofrecer en esta vida todo lo que padezcamos, queridos fieles. En este mundo, por más difícil que sea el pasar por esa cruz, por ese dolor que todos tenemos, váyanse corazón por corazón y van a encontrar algún sufrimiento necesariamente en esta vida, en cada uno de nosotros. Y si no es el que tenemos ahora, va a ser uno después, y dos, y tres, pero toda la vida lo vamos a tener. Y por más duro, por más difícil que sea, podemos ofrecerlo para la salvación. Y bendito Dios, porque cuanto más sufrimiento tengamos, ahí nos damos cuenta que Cristo está trabajando en nosotros la salvación. Porque no nos están dando un dulce, queridos fieles, no nos están ofreciendo cualquier cosa. La bienaventuranza eterna. Y cuesta mucho, porque se gana pulso, se gana difícilmente. Pero es una alegría inmensa saber que si Dios da mucho sufrimiento a un alma, si da mucha tribulación, pues es porque a mucha gloria y a mucha gracia le ha destinado una vida eterna. Así ama Dios a los suyos. Y claro que es difícil vivir cristianamente en nuestros tiempos, en nuestro mundo especialmente. El mundo, el reino de Satanás, siempre se ha abalanzado contra la virtud cristiana, siempre se ha abalanzado contra el cristianismo, que es la piedra en el zapato, aquella voz constante que le molesta, que le está diciendo que tiene un alma, que hay una virtud que alcanzar, que hay un cielo, que hay un infierno, que hay un Dios que castiga, un Dios que premia. Claro que es incómodo, porque no le deja vivir el vicio, que es máxima hora, no le deja vivir tranquilamente, y se abalanza contra el cristianismo. Y especialmente en nuestros tiempos, queridos fieles, es difícil ser cristiano. En las persecuciones, en los tiempos de las catacumbas, claro que padecían difamación, que es precisamente en el tiempo que se sitúa esta epístola de San Pedro. Claro que ser cristiano era sinónimo de todo lo peor que pudiera haber en este mundo. En el tiempo del imperio, en el tiempo de las persecuciones, y sufrían terriblemente, pero tenían un consuelo grandísimo, que aunque los persiguieran, los difamaran, los mataran, ellos tenían el consuelo de la dulce voz de Cristo en la tierra, del Papa, de San Pedro entre ellos. Pase lo que pase, estamos con Pedro, estamos con Cristo. Pues ese consuelo, queridos fieles, en nuestros tiempos nos ha sido arrancado, y es duro y es difícil. Y en más en estos tiempos donde ahora la virtud es opresión, el bien es depravación, y la virtud, el vicio es la moneda corriente, es la norma en nuestros tiempos. Es horrible cómo está el mundo de cabeza, es horrible, horroroso, nauseabundo. Donde un joven se quiere vivir castamente, una joven, una pareja de novios se quieren vivir castamente, son unos bichos raros, son unos idiotas, son unos mojigatos, le lavaron el cerebro. Donde si un sacerdote sale a la calle con sotana en automático, es un pederasta, es un engañador, un mentiroso, un vividor, un hipócrita. Y así lo ve el mundo. Pues bendito sea Dios, si así lo quiere, bendito sea su nombre. Y si el mundo se revuelca al vernos tratar de ser buenos cristianos, bendito sea Dios. Y si los enemigos de Dios nos tachan de sediciosos, sectarios, rebeldes, cismáticos, es buena señal. Porque primero han tachado a nuestro Señor de ello, aquellos que decían tener la fe verdadera. Bendito sea Dios que nos comparte de su cruz. Y es buena señal, porque el demonio enemigo de Dios está ensañado con nosotros. Y si a Cristo le han tachado los primeros cristianos, santos, mártires, los han tachado de ello, ¿qué somos nosotros para merecer el no ser perseguidos?
para vivir en paz, para vivir tranquilamente en paz con el mundo, tenemos que padecer por Cristo, queridos fieles. Como ellos padecieron, que ser cristiano era ser enemigo de Dios, del imperio, de la razón humana, de la fe verdadera, ser caníbales, ser criminales. Bendito Dios. Y si el mundo nos calumnia así, buena señal. Bendito sea Dios. Qué mal la pasamos aquí. Claro que lo vas a pasar mal en este mundo, porque no somos de este mundo, somos peregrinos que vivimos en el destierro. ¿Quién, imagínense ustedes, en su sano juicio es desterrado, corrido de su tierra, despojado de todos sus bienes y lanzado en una tierra extraña a su suerte, sin alimento, sin sustento, sin casa? Ah, sí, qué feliz estoy. No, pues así es el cristiano en este mundo, que hemos venido a sufrir, hemos venido a ganar el cielo, que no hay otro medio más que la cruz. Pero cómo nos cuesta y cómo sacamos la vuelta al sufrimiento, a esa pequeña cruz que nos ha dado nuestro Señor, y a veces es durante un año, durante unos meses de vida que nos queda, y aún así nos cuesta. Por eso empecemos a ser buenos católicos, queridos fieles, a ser buenos cristianos en este mundo que odia a nuestro Señor y que lo odia horriblemente, horriblemente. Hoy nuestro Señor nos da ese consuelo. Claro que no tenemos su voz en esta tierra, el Papa, pero con el mismo sentimiento de una madre, cuando sabe que la muerte está cercana, una madre o un padre saben que su muerte está cercana por enfermedad, por vejez, por lo que sea, se va despidiendo de sus hijos para que no resientan mucho su partida, sino que tengan la esperanza de volverse a ver. Así, ese consuelo, ese mismo sentimiento tenía nuestro Señor cuando les animaba, cuando les hacía sentar cabeza y decir: yo he sufrido, van a sufrir ustedes, van a sufrir, pero los voy a esperar en el cielo. Y estamos en este mundo horrible, en esta situación tremenda, dando tumbos como ovejas sin pastor. Y es una situación tremenda, casi a ciegas por no tener el magisterio vivo que es el Papa, y a veces dando tumbos tan terribles que acaban perdiendo la fe. Pero ahí está el faro que es Cristo nuestro Señor. Tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas por medio del sacramento de la Santa Eucaristía en la misa. Le tenemos a Dios y aún así le despreciamos. Por eso empecemos a ser buenos católicos en este mundo. Empecemos a dar ejemplo cristiano a los demás. Y aunque los demás no lo reconozcan, que es lo de menos, que Dios vea y sepa que en mi alma le amo sinceramente, que voy en contra de las máximas de este mundo, que voy en contra de esta corriente diabólica. Y Dios a cambio nos da un gozo que nadie nos puede quitar, dice la Sagrada Escritura, un gozo que nadie nos puede arrebatar, que es una mezcla de gozo, dolores, alegría, de derrotas, de victorias, de ver, de no ver, que eso se llama esperanza. Tenemos la esperanza de que Dios nos espera, que nos hace soportar la vida presente para ganar la vida eterna, que nos hace cambiar los bienes temporales por los eternos. Esa es la esperanza, que nos hace que aunque estemos entre llamas como los jóvenes en el horno de Babilonia, entre llamas ardiendo, que nuestro corazón arda más en caridad que esas llamas mismas, y que aún en medio de la tribulación nos encontremos contentos porque Dios lo ha enviado, porque Dios me está santificando. Esa es la esperanza del cristiano. Y este mundo va a seguir riendo hasta el final de los tiempos, y nosotros llorando nuestros pecados, llorando la muerte de nuestro Señor, pero con la alegría tremenda de que Cristo nos espera en su reino. Ese es el gozo del cristiano. Dios ha de trocar este llanto que ahora tenemos en alegría, queridos fieles, en una alegría eterna y sobrenatural. Y así está escrito nuestra vida, y eso sentemos cabeza y reflexionemos todos los días. Ese modicum, ese un tiempo después, está escrito ya en el libro de nuestra vida. Un tiempo después se salvó, un tiempo después se condenó. Y eso depende de ti y de mí, queridos fieles. Pues por eso pidamos a nuestro Señor que nos dé esa esperanza tremenda. Sepan ustedes, y es una alegría enorme, es saber que cualquier pecado, por más grave y desordenado que sea, una vez perdonado por nuestro Señor y reparado, Dios lo olvida para siempre. Pero jamás olvida, nunca jamás olvida, ni la más pequeña y a nuestros ojos insignificante obra hecha por amor a Él, jamás lo olvida.
Por eso empecemos a orar cristianamente, queridos fieles. Pidamos a nuestro Señor que nos llene de esa esperanza inmensa, de esa dulce nostalgia, de ese deseo ardiente de llegar a la gloria celestial, a nuestra patria, donde Cristo con sus santos vive y reina por los siglos de los siglos. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.